Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia conmovedora sobre Huyen, De y la pequeña Maya, mientras regresan a casa, enfrentando dificultades económicas, reconstruyendo su hogar y aferrándose a la esperanza de un mañana mejor. Desde lavar mosquiteros en el río hasta colocar postes de bambú bajo el sol ardiente, cada paso refleja su resiliencia, amor y determinación para crear un lugar que puedan llamar hogar. Si disfrutan de esta historia, no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. La vocecita de Maya se alzó con entusiasmo. «Mamá, ¿te gusta volver a casa?» Huyen sonrió ante el entusiasmo de su hija y respondió suavemente. «¿Sí? Me gusta». Habían pasado días desde que lavaron el mosquitero por última vez, y un olor rancio comenzaba a aferrarse obstinadamente a la tela. Con un suspiro, Huyen dijo: «Vamos a llevar esto al río para darle una buena lavada». Dobló el mosquitero con cuidado y se volvió hacia Maya. «¿Estás lista, Maya?» La pequeña intentó ayudar, sus manos torpes pero ansiosas. «Casi lista», respondió alegremente. Huyen sonrió de nuevo y la animó con suavidad. «Entonces, vámonos para llegar temprano». «Está bien», contestó Maya, su voz tan brillante como la mañana. «Vamos, Maya», añadió Huyen con calidez. «Prepárate tú también». La vida había sido dura últimamente. De no había encontrado trabajo estable, y el poco dinero que había ahorrado se estaba agotando rápidamente. En la casa de Huyen, las paredes de bambú, que alguna vez fueron fuertes y nuevas, ahora estaban huecas y devoradas por las termitas. La visión de esas paredes pesaba mucho en la mente de De. «Si reparamos todo ahora, va a costar mucho dinero y tiempo», murmuró una noche, con voz baja y cansada. Huyen asintió pensativa. «Primero vayamos a ver el lugar, luego decidiremos. Si está muy mal, tal vez deberíamos comprar bambú y construir una casa nueva». De se frotó la nuca con la preocupación grabada en su rostro. «Esta vez deberíamos usar bambú tratado. La última vez usamos bambú fresco y no duró nada». Huyen frunció el ceño. «Pero el bambú tratado es mucho más caro», dijo en voz baja, ya calculando el costo en su mente. «No sé si nos alcance». De metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño fajo de billetes desgastados. «Esto es todo el dinero que tenemos ahora. Solo espero que sea suficiente para construir otra casa». Huyen miró el montón de billetes, sintiendo el peso de su frágil futuro oprimiéndole el pecho. También estaba el anillo. Cuando estaban en el sur, De se lo había dado. Últimamente, ella notaba lo preocupado que se ponía él cada vez que surgía el tema de la reconstrucción. Llevaba el estrés en silencio, pero Huyen podía verlo en sus ojos cansados y su figura delgada. Tocó su brazo suavemente. «Ya he empacado todo», dijo, con voz tranquila pero firme. De asintió brevemente. «Está bien, entonces vámonos». Pero antes de partir, De le hizo un gesto para que se sentara. «Necesito decirte algo», dijo con seriedad. Huyen esperó, con el corazón apretado. «Desde que fui al sur, no he tenido mucho trabajo estable. Y ahora que estamos preparando la construcción de la casa, probablemente nos quedemos cortos». Puso el fajo de billetes en su mano. «Esto es todo lo que tengo. Súmalo a lo que has ahorrado y úsalo para los materiales». Huyen cerró su mano sobre la de él, conmovida por su sinceridad. «Ya has hecho mucho. Quédate con algo. Yo también he ahorrado un poco». Denegó con la cabeza firmemente. «No es suficiente, pero haré lo mejor que pueda. Tomaré trabajos extras si es necesario. Me aseguraré de que tengamos suficiente para terminar esa casa». Huyen pensó por un momento.
Entonces tratemos esto como capital, sugirió suavemente, para que podamos mantener el negocio en marcha y también cubrir nuestros gastos diarios. Él asintió. Yo me encargaré de conseguir los materiales. Sé que el bambú tratado cuesta más, pero vale la pena. Verlo tan tenso le desgarró el corazón a Cayen. No tenemos que construir una casa grande, susurró. Algo pequeño está bien. O tal vez podríamos reparar la antigua. Pero denegó con la cabeza con tranquila determinación. No, esos postes de bambú fresco están todos arruinados. El tejado también. Repararlo costaría casi tanto como empezar de cero. Creo que deberíamos reconstruir completamente con bambú tratado. Suspiró y añadió suavemente. Lo siento. Siento haberte traído aquí cuando ni siquiera tengo una casa decente para que vivas. Huyen tocó su mano con suavidad. Regresar aquí fue mi decisión. Confío en ti, por eso vine. Conocerlos a ti y a Maya ya es una bendición para mí. No necesito riquezas, solo paz con ustedes dos. Sus ojos se suavizaron. Gracias por entenderme. Se volvió hacia Maya con una cálida sonrisa. Maya, hoy vamos a casa. Los ojos de la niña brillaron de alegría. ¿De verdad? ¿Vamos a casa? Sí, pequeña, vamos. Reunieron sus pocas pertenencias y partieron juntos. Cuando llegaron a la casa, Maya exclamó: «Ya casi llegamos a casa». «Aquí estamos», dijo Huyen suavemente mientras la vieja puerta aparecía a la vista. Las flores que había plantado recientemente habían crecido rápido en su ausencia, sus pequeñas flores meciéndose suavemente con la brisa. «Mira, Maya», dijo, señalando, «las flores están floreciendo». Su pequeño perro, Bibi, corría por el patio emocionado. «Bibi también está en casa ahora», rió Huyen. Observó el patio pensativamente. «Mira este lugar. Si lo limpiamos, será lo suficientemente espacioso para la nueva casa». Entrecerró los ojos, midiendo a ojo. «Desde aquí hasta el camino, tal vez 4,5 metros». Huyen sonrió con admiración. «Tú siempre tan hábil». «Creo que necesitaremos unos 20 postes de bambú», murmuró él. «Tal vez no sea suficiente», advirtió Huyen suavemente. «Entonces compraré más si es necesario. Por ahora traeré los primeros 20». Departió a buscar un camión y comprar el bambú, mientras Huyen se quedó con Maya para limpiar el patio. En la tienda de bambú, le preguntó: «Señora, ¿cuánto tiempo ha estado este lote en remojo?» «7 meses», respondió ella con orgullo. «¿Y cuánto por poste?» $5 cada uno», dudó. «Es caro. ¿Podría hacerme un descuento?» Ella negó con la cabeza firmemente. «Ya lo estoy vendiendo a un precio justo. Si quieres más barato, toma los frescos». «¿No?», dijo de inmediato. «El bambú fresco no dura. Me llevaré 20 postes tratados». Ella le aconsejó amablemente: «Elige los rectos y más viejos. Será más fácil construir». Mientras tanto, en la casa, Maya extendió su pequeña estera. «Mamá, voy a estudiar aquí. Es más fresco», anunció. Señalando a Bibi, añadió con una risita: «Hoy le enseñaré las letras a Bibi». Huyen rió. «Solo no le grites, Maya». La pequeña arrugó la nariz. «Pero mamá, no quiere estudiar. Mira su cara. Es como si se estuviera burlando de mí». Más tarde, regresó, ordenando los postes de bambú en pilas. «Eso es todo. 20. Aquí está el pago», le dijo a la vendedora, quien asintió. «Gracias. Vuelve si necesitas más». Cuando el camión finalmente entregó el bambú, los ojos de Maya se abrieron de asombro. «¿Mamá? ¿Vas a construir otra casa?» «Sí, Maya», dijo Huyen con una sonrisa. «Esta vez la construiremos más fuerte, tal vez incluso con un altillo para ti».
Su rostro se iluminó al instante. Una casa de 2 pisos. Rió mientras ayudaba a descargar. Aléjate, Maya. Estos postes son pesados y aún están húmedos por dentro. Maya hizo un mohín adorable. Pero quiero ayudar al tío D. Esta vez no, pequeña. Solo quédate a salvo. Se secó el sudor de la frente. Esta vez lo haremos bien. Base alta, postes sólidos, tejado fuerte. Durará. Huyen le pasó una taza de agua. Descansa. Ya has hecho suficiente por hoy. Él bebió profundamente y luego miró a Maya con una sonrisa. Está bien, pequeña. Cuando esto esté listo, incluso te haré una cama con escalera. Sus ojos brillaron como el sol en el agua. ¿Lo prometes?, preguntó. Lo prometo, dijo él con firmeza. Y por un momento, incluso en medio de sus luchas, la esperanza llenó el aire a su alrededor. Se limpió las manos y dijo: volvamos a revisar las medidas. Necesitamos decidir dónde cavar los huecos para los postes. Está bien, asintió Huyen, secándose el sudor de la frente. Voy por las palas. Maya saltaba a su alrededor, su vocecita llena de emoción. Mamá, yo también quiero cavar. Huyen sonrió con suavidad. Entonces tráeme la cuerda primero, ¿de acuerdo? Está bien, respondió Maya alegremente y salió corriendo, sus pequeños pies golpeando el suelo seco. Comenzaron a marcar la tierra juntos, con el sudor goteando por sus espaldas bajo el sol abrasador. El suelo estaba firme pero seco, haciendo que cada golpe de la pala fuera pesado. Huyen miró a D, observando la forma cuidadosa en que medía, con el ceño fruncido por la concentración. Pronto, Maya regresó, cargando la cuerda con ambas manos. Tío D, toma agua, dijo dulcemente, ofreciéndole una taza. Él rió con calidez. Maya me cuida tanto, pero ¿y tu mamá? También le traeré a ella, sonrió la niña corriendo de nuevo hacia adentro. Cavaron sin parar. El polvo se adhería a sus brazos y ropa, pero ninguno se quejó. ¿Qué tan profundos deben ser los huecos?, preguntó Huyen, hundiendo su pala en la tierra. Unos 30 o 40 centímetros, respondió D. Así los postes quedarán firmes. Maya se sentó cerca, observándolos con ojos grandes. De repente, su voz se suavizó. «Mamá, te extraño». Huyen se detuvo. Su pecho se apretó ante esas palabras inocentes. Dejó la pala y abrazó a su hija con fuerza. «Estoy aquí, Maya», susurró, sosteniéndola cerca. Cavó con más fuerza, sus músculos tensándose. «Necesitamos 12 postes en total. Una vez que los huecos estén listos, podremos levantar el armazón». La risa de Maya pronto resonó en el patio. Parecía feliz solo por estar cerca de ellos. «Este ya está bien», dijo D, examinando un hueco. «Parece sólido». Huyen tocó su hombro con suavidad. «Lo siento, D, por hacerte pasar por todo esto de nuevo, construir otra casa desde cero». Él negó con la cabeza firmemente. «No te disculpes. Esto también fue mi decisión. La casa vieja estaba arruinada de todos modos. Si trabajamos más duro ahora, esta durará más». Justo entonces, Huyen se llevó una mano al estómago. «¿Por qué siento el estómago tan incómodo?». La miró con una sonrisa burlona. «Debes tener hambre otra vez. Ve a cocinar algo mientras termino aquí». Ella asintió. «Maya, ven a ayudarme en la cocina». Adentro, Maya tiró del brazo de su madre. «Mamá, ¿puedes hacer huevos fritos hoy?». «Por supuesto, pequeña», sonrió Huyen. Envió a Maya a buscar agua para su baño mientras rompía huevos en una sartén pequeña y ennegrecida. Desde afuera, el sonido de la pala de golpeando la tierra era constante e implacable. Había estado trabajando sin parar todo el día, con el sudor mezclado con el polvo. Mientras freía los huevos,
Huyen pensó para sí misma. Mañana deberíamos comprar algo de carne. Se lo merece después de todo este esfuerzo. Al atardecer, Maya estaba limpia y vestida, con el cabello oliendo a jabón. Entró, lavándose las manos y los pies antes de sentarse. «Comamos aquí afuera, donde está más fresco», sugirió. Extendieron los platos en una estera bajo el cielo abierto. Maya, llena de energía, dirigía a todos con su vocecita. «Tío D, toma unos huevos para mí». «¿Por qué no lo haces tú misma?», bromeó él. «Está bien, lo haré», rió ella, colocando un huevo en el plato de Allen. «Mamá, tú come este. Tío D, tú también come este». Sus risas llenaron el patio. «Mamá cocina muy bien», dijo Maya con orgullo. D asintió, masticando pensativo. «Es un trabajo caluroso, pero estoy acostumbrado». Bebió una taza de agua y añadió: «Mañana por la mañana deberíamos poder levantar los postes. Los huecos están listos y he cortado el bambú a medida». Huyen suspiró. «Este bambú tratado nos costó más de lo que esperaba, pero al menos no lo comerán las termitas. Si construyéramos con ladrillos y cemento ahora, no podríamos pagarlo. Y como esta tierra no es realmente nuestra, no deberíamos arriesgarnos a pedir dinero prestado para una casa grande». «Es verdad», coincidió D. «Si el dueño de la tierra cambia de opinión, no tendríamos a dónde ir». Maya tiró de su manga. «Tío D, ¿mañana puedo ayudar también?». Él sonrió con calidez. «Por supuesto, pero solo con los trabajos fáciles». Mientras comían, D mencionó: «Mañana vendrá un amigo de mi primo a ayudarnos. Su familia también está pasando apuros, pero se ofreció a echar una mano». «Entonces compraré comida en el mercado», dijo Huyen rápidamente. «Deberíamos agradecerle por su amabilidad». Los ojos de D se suavizaron. «Siempre eres tan considerada. Ayudarnos unos a otros en tiempos como estos es valioso». Terminaron su sencilla comida. El aire se enfrió mientras caía la noche, y las luciérnagas comenzaron a brillar tenuemente en la hierba. «Quiero terminar rápido», murmuró Huyen, su mirada vagando hacia el patio a medio limpiar. «La casa vieja está muy polvorienta. Temo que la tos de Maya regrese». «No te preocupes», la tranquilizó D. «Una vez que esta casa esté lista, ella estará cómoda». Maya levantó la mano, sus ojos brillando. «Y quiero 2 pisos», D rió. «Estaba pensando en añadir un altillo en nuestra habitación, por si hay inundaciones». «Es una buena idea», asintió Huyen suavemente. «Al menos tendríamos un lugar donde resguardarnos». Después de la cena, limpiaron juntos. Esta historia sigue a Huyen, D y la pequeña Maya, mientras regresan a su antiguo hogar, desgastado por el tiempo y las dificultades, decididos a reconstruir, de lucha con el costo de los materiales, pero insiste en usar bambú tratado por su durabilidad, aunque esto agota sus ahorros. Huyen lo apoya con fuerza silenciosa, ofreciendo consuelo e incluso sugiriendo vender su anillo, aunque D se niega, viéndolo como un símbolo de su promesa hacia ella. Juntos limpian el patio, compran bambú y comienzan a construir una casa pequeña. Maya, llena de inocencia, aporta luz y risas, soñando con flores, mascotas e incluso una casa de 2 pisos. A pesar del agotamiento, D trabaja incansablemente, mientras Huyen mantiene viva la esperanza con amor y aliento. El armazón de bambú que se alza no es solo una casa, sino un símbolo de su unidad,
resiliencia của y đệ. creencia inquebrantable Trong en khi un Adam futuro xuất mejor hiện, juntos. một buồng không khí This căng thẳng translation nặng nề bao maintains the trùm, emotional gợi tone, lên vivid mối imagery, liên hệ and tiềm heartfelt ẩn interactions of the và original quá story, khứ chung. adapted to natural Cùng and nhau, idiomatic họ đứng Spanish. trước ngưỡng của một câu Let me chuyện know if you để need những further câu hỏi chưa refinements lời or giải đáp. additional assistance. Hy